El móvil vibró sobre el cojín del sofá, un zumbido casi imperceptible que, para mí, sonó como una sirena de alerta. Estaba sentada junto a Javier, en ese silencio cómodo que habíamos construido durante 15 años, un silencio que antes era paz y ahora era distancia. La pantalla se iluminó con el nombre de Ricardo y un mensaje que me heló la sangre. Si no contestas, le enviaré a tu marido nuestras fotos. Tú decides. El pánico me subió por la garganta, un nudo apretado y amargo. Mi mundo, esa mentira cuidadosamente construida, estaba a punto de hacerse añicos. Y justo en ese instante, en el preciso momento en que el abismo se abría a mis pies, Javier se inclinó hacia mí. Su gesto fue lento, tierno, un movimiento anacrónico en nuestra rutina de afecto funcional. Me besó. Un beso suave, sin exigencias, cargado de una nostalgia que me partió en dos. Mi cuerpo respondió por inercia, mis labios se movieron contra los suyos, pero por dentro estaba congelada. Era un cortocircuito emocional, la ternura de mi marido chocando violentamente contra la amenaza del hombre que era mi escape, mi adrenalina, mi vergüenza. El calor de su boca era real, pero el frío del miedo era mucho más poderoso. Si esta historia ya te ha atrapado en su primer instante, si sientes que hay algo en ella que resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario contándome desde qué parte del mundo estás acompañándome en este viaje. Tu presencia aquí significa mucho. A veces, las historias más difíciles son las que más nos conectan, porque nos recuerdan que debajo de la superficie, todos lidiamos con nuestras propias batallas silenciosas, nuestros propios secretos y nuestros propios anhelos. Continuemos juntos, para descubrir cómo una vida puede fracturarse y quizás, cómo puede empezar a sanar. Este es solo el comienzo de un camino lleno de verdades dolorosas y emociones a flor de piel, y me encantaría que lo recorrieras conmigo, para que exploremos juntos las complejidades del corazón humano y las decisiones que nos marcan para siempre. Tu apoyo es fundamental para seguir creando este espacio de confesiones y reflexiones profundas sobre lo que significa amar, perder y encontrarse de nuevo. Antes de Ricardo, antes del móvil vibrando como una bomba de tiempo, existía una vida predecible, una arquitectura de costumbres que yo misma había ayudado a diseñar. 15 años con Javier, lo que empezó como una pasión arrolladora, de esas que te hacen sentir que el mundo se detiene, se había transformado en una sociedad eficiente. Éramos un buen equipo. Pagábamos las facturas a tiempo, manteníamos la casa impecable, compartíamos cenas con amigos donde representábamos a la perfección el papel de la pareja estable. Pero en la intimidad, en el espacio que quedaba entre las sábanas o en las pausas de una conversación trivial, había un vacío creciente. Las charlas profundas se habían extinguido, reemplazadas por logísticas sobre el supermercado o el mantenimiento del coche. El amor, o lo que quedaba de él, era un afecto silencioso, un cariño funcional que nos mantenía a flote pero no nos permitía nadar. Vivíamos bajo el mismo techo, pero habitábamos mundos emocionales completamente distintos, separados por un cristal invisible de palabras no dichas y deseos olvidados. Yo, Sofía, una arquitecta que se enorgullecía de crear espacios llenos de luz y vida para otros, me sentía atrapada en la penumbra de mi propia existencia. Mi identidad, la mujer apasionada y creativa que una vez fui, se había ido disolviendo lentamente en el ácido de la rutina doméstica. Me convertí en la esposa de Javier, la que se encarga de la casa, un rol que cumplía con esmero pero que me asfixiaba por dentro. Amaba a Javier, o al menos amaba la idea del hombre con el que me había casado, el recuerdo de lo que fuimos, pero ya no me sentía vista. Sus ojos me atravesaban, reconociendo mi presencia física pero sin detenerse a observar el caos que bullía en mi interior. El deseo se había convertido en un fantasma que rondaba la casa, una energía que ya no nos pertenecía, y esa frustración silenciosa, esa hambre de sentirme viva, de ser deseada de nuevo, me convirtió en un campo seco, vulnerable a la primera chispa que saltara desde el exterior. Anhelaba una intensidad que creía perdida para siempre, y esa añoranza me dejó completamente indefensa. Ricardo fue esa chispa, un cliente de un proyecto reciente, más joven, con una mirada que no me atravesaba, sino que se clavaba en mí. La relación comenzó como un juego peligroso, una transgresión que me devolvía la sensación de tener un secreto, algo que era solo mío, era puramente físico, un acto clandestino alimentado por la adrenalina de lo prohibido. No había amor, solo la cruda y potente validación de ser deseada otra vez. Cada encuentro era una bocanada de aire en una vida que se sentía submarina. Durante 2 meses viví una doble vida, la arquitecta competente y esposa funcional de día, y la mujer deseada y temeraria en encuentros fugaces. Era una ilusión frágil, lo sabía,
pero me aferraba a ella porque me hacía sentir que mi cuerpo todavía existía, que mi piel todavía podía arder. Ricardo no era un hombre. Era un síntoma de mi propia enfermedad, una manifestación de todo lo que había muerto en mi matrimonio y que yo no sabía cómo resucitar por mi cuenta. Y así, todo colapsó en ese instante en el sofá. El beso de Javier, un gesto tan puro y espontáneo, se superpuso a la sucia amenaza de Ricardo, creando una cacofonía en mi alma. Mientras sus labios me ofrecían una ternura que ya no creía merecer, la pantalla del móvil me recordaba la sordidez de mi engaño. Fue la colisión de dos realidades que había mantenido separadas a la fuerza. La Sofía que anhelaba la conexión genuina con su marido y la Sofía que buscaba una validación vacía en brazos de otro, se encontraron cara a cara en ese beso. Por una fracción de segundo, quise hundirme en la calidez de Javier, confesar todo y suplicar por un perdón que no merecía. Pero el miedo era más fuerte, el miedo a la verdad, a su dolor, a la destrucción que mis actos causarían. Así que simplemente correspondí al beso, de forma automática, mientras mi mente corría a 1000 por hora, atrapada entre la culpa insoportable y el pánico a ser descubierta. La rutina se había roto, pero no como yo esperaba. Se había fracturado de la peor manera posible. Los días que siguieron a ese momento en el sofá se convirtieron en una tortura silenciosa, una agonía prolongada que se manifestaba en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. Cada gesto de Javier, por insignificante que fuera, se sentía como una acusación. Cuando me pasaba la sal en la mesa, su mano rozando la mía era una quemadura que me hacía retroceder internamente. Cuando me preguntaba qué tal el día en el trabajo, su interés genuino era una cuchillada en mi conciencia. Yo vivía en un estado de alerta constante, mi cuerpo tenso y mi mente en una carrera frenética para mantener las apariencias. El sonido de una notificación en mi móvil era suficiente para que mi corazón se desbocara, un recordatorio constante de la espada de Damocles que pendía sobre mi cabeza. Me movía por la casa como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Cada palabra, una mentira. Cada sonrisa, una máscara que se sentía cada vez más pesada. La normalidad se había vuelto una actuación agotadora, y yo era la peor actriz en el escenario de mi propia vida. Intenté ponerle fin, por supuesto. Reuní el poco valor que me quedaba y le escribí a Ricardo, diciéndole que todo había terminado, que no podíamos volver a vernos. Fui clara, tajante, desesperada, pero la chispa que yo había encendido se había convertido en un incendio fuera de control. El hombre que me había hecho sentir deseada reveló una faceta que yo, en mi ceguera egoísta, no había querido ver: la obsesión. Sus respuestas pasaron de las súplicas lastimeras a las exigencias, y de ahí a las amenazas veladas que cada vez eran más explícitas. No puedes dejarme así. Sé dónde vives. Piénsalo bien, Sofía. Me di cuenta, con un terror paralizante, de que mi escape se había transformado en una jaula mucho más peligrosa que la monotonía de mi matrimonio. No solo había traicionado a mi marido, me había enredado con alguien que no tenía intención de soltarme, alguien que veía mi cuerpo no como un refugio temporal, sino como una posesión que se negaba a perder. Mi acto de liberación se había convertido en mi condena. El peso de la culpa era una carga física. Sentía los hombros caídos, la espalda encorvada, como si llevara el mundo encima, y lo que lo hacía insoportable era la bondad de Javier. Él notaba mi distancia, mi frialdad, pero la interpretaba a su manera, con esa generosidad que yo estaba pisoteando. Lo atribuía al estrés del trabajo, a un mal día, a cualquier cosa menos a la verdad monstruosa, y en su intento por arreglarlo, por reconectar, se volvía aún más tierno. Una noche, me quedé dormida en el sofá, agotada por la tensión. Desperté sintiendo un calor suave sobre mí. Javier me había cubierto con una manta y estaba sentado en el sillón de enfrente, simplemente mirándome, con una expresión de preocupación y afecto en su rostro. En ese momento, el odio hacia mí misma fue tan intenso que sentí náuseas. Él me cuidaba mientras yo lo destruía en secreto. Cada uno de sus pequeños gestos de amor era un recordatorio de mi traición, un espejo que me devolvía la imagen de un monstruo. La casa, nuestro hogar, el espacio que una vez diseñamos juntos con tanta ilusión, se convirtió en un laberinto de recuerdos y mentiras. Cada rincón me hablaba de lo que habíamos sido y de lo que yo estaba destrozando. El jardín donde plantamos un limonero en nuestro primer aniversario, la cocina donde aprendimos a hacer pasta fresca juntos, el estudio donde él me animaba a presentar mis proyectos a concursos importantes. Todo estaba contaminado por mi secreto. Me sentía como una extraña, una impostora caminando por los pasillos de una vida que ya no me pertenecía. El silencio entre nosotros,
que antes era de compañerismo, ahora estaba cargado de tensión. Era un silencio denso, pesado, lleno de todo lo que yo no decía. Podía sentir sus preguntas no formuladas flotando en el aire. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan lejos? ¿He hecho algo malo? Y yo no podía responder. Solo podía ofrecerle sonrisas vacías y evasivas, construyendo un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con cada mentira. En mi desesperación por encontrar algo a lo que aferrarme, algo real en medio del caos de mi engaño, comencé a rebuscar en nuestro pasado. Una tarde, subí al desván, ese lugar lleno de cajas con el rótulo de recuerdos. El polvo flotaba en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana, y el olor a papel viejo y tiempo detenido lo impregnaba todo. No buscaba nada en concreto. Solo quería tocar los vestigios de una época en la que las cosas eran más sencillas, en la que yo no era esta persona que desconocía. Abrí álbumes de fotos, viendo nuestras caras más jóvenes, sonriendo a la cámara sin la carga de los años ni de los secretos. Toqué los souvenirs de nuestros primeros viajes, los billetes de conciertos, las cartas que nos escribimos. Estaba buscando a la Sofía que se había enamorado de Javier, a la mujer que había creído en un para siempre. Necesitaba encontrar un ancla, un trozo de verdad en el naufragio de mi vida, antes de ahogarme por completo en la culpa. Fue entonces cuando lo encontré. En el fondo de una caja de herramientas vieja que él ya no usaba, cubierta por planos y manuales de ingeniería, había una libreta de cuero desgastado. No era un simple cuaderno de notas, era un diario. Su diario. El corazón me dio un vuelco. Sabía que era una invasión terrible de su privacidad, otra traición más que sumar a mi lista. Pero mi necesidad de entender, de encontrar una respuesta a todo, fue más fuerte que mi conciencia. Mis manos temblaban mientras lo abría. La caligrafía de Javier, tan ordenada y precisa como él, llenaba las páginas. Era de los primeros años de nuestro matrimonio. Al principio dudé. Cerré la libreta sintiéndome la peor persona del mundo, pero algo me impulsó a seguir. Quizás en el fondo buscaba una justificación, algo que me dijera que él también había fallado, que yo no era la única culpable. Lo que encontré, sin embargo, no fue una justificación, fue una devastación. Las primeras páginas estaban llenas de un amor y una admiración que me dejaron sin aliento. Describía mi pasión por la arquitectura, cómo mis ojos brillaban cuando hablaba de un nuevo proyecto. Escribía sobre mi risa, sobre mi forma de ver el mundo, con un detalle y una ternura que yo creía extinguidos hacía años. Eran las palabras de un hombre profundamente enamorado, un hombre que me veía como el centro de su universo. A medida que avanzaba en la lectura, empecé a encontrar también sus miedos. El miedo a no estar a la altura, a no ser un buen marido, a que su naturaleza tranquila y predecible acabara por aburrirme. Se sentía inseguro, preocupado por no poder darme la vida emocionante que él creía que yo merecía. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón, porque me mostraba una vulnerabilidad que él nunca me había enseñado, una fragilidad que había mantenido oculta detrás de su fachada de calma y control. Él no era indiferente, estaba aterrorizado. Y entonces llegué a la página que lo cambió todo, la que rompió la última defensa que me quedaba. Con una honestidad brutal, Javier confesaba su propia lucha por mantener viva la pasión entre nosotros. Escribió: «A veces no sé cómo acercarme a ella. Parece tan lejana, tan inmersa en su mundo, que temo que mis intentos sean torpes, que mi forma de amar ya no sea suficiente. El silencio se instala entre nosotros, y yo no sé cómo romperlo. No es que no la desee, es que tengo miedo de que ella ya no me desee a mí. Tengo miedo de fallarle, de que se dé cuenta de que se casó con un hombre demasiado simple para una mujer tan extraordinaria como ella». El diario se me cayó de las manos. El aire se me escapó de los pulmones. No podía ser. Su silencio, su aparente distancia, no era indiferencia, era miedo. El mismo miedo que sentía yo, pero reflejado desde el otro lado del espejo. Mientras yo buscaba desesperadamente ser vista, él se sentía invisible a mi lado. La revelación me quebró por completo. Las lágrimas brotaron, no de culpa, sino de una vergüenza profunda y dolorosa que me consumió entera. Me di cuenta, con una claridad espantosa, de la magnitud de mi error. Mi aventura con Ricardo, que yo había disfrazado como una búsqueda de vida, como una forma de reclamar mi identidad, no era más que un acto de egoísmo y negligencia. Mientras yo me lamentaba por no sentirme deseada, el hombre que dormía a mi lado cada noche libraba una batalla silenciosa, llena de inseguridades y del temor a perderme. Había interpretado su calma como desinterés, su rutina como aburrimiento, cuando en realidad era su forma de construir un refugio seguro para nosotros, un refugio que yo había profanado. No solo había traicionado nuestro matrimonio, había traicionado a un hombre bueno que, a su torpe y silenciosa manera,
Nunca había dejado de intentarlo. Nunca había dejado de amarme. La verdad del diario me dio una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza nacida de la vergüenza, sí, pero también de una necesidad imperiosa de ser honesta, por primera vez en mucho tiempo. Lo primero que hice fue coger mi móvil, encontrar el contacto de Ricardo y bloquearlo. Bloqueé su número, sus redes sociales, borré cualquier rastro de su existencia de mi vida digital. Fue un acto simbólico, pero necesario. Estaba cortando el cable de la mentira para poder enfrentarme a la verdad que me esperaba en mi propia casa. Sabía que la confesión sería brutal, que probablemente significaría el fin de todo lo que conocía, pero seguir viviendo en esa farsa era una opción mucho peor. Merecía que Javier supiera la verdad, por dolorosa que fuera. Y yo merecía, por fin, dejar de esconderme detrás de mis propias excusas y asumir las consecuencias de mis actos. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, el aire en la casa era denso, casi irrespirable. Esperé a que termináramos de cenar. Una cena silenciosa donde la comida apenas tenía sabor. Le pedí que se sentara en el salón. Su expresión era de confusión, pero asintió. Me senté frente a él, con el diario de cuero en mi regazo. Mi corazón latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Las palabras no salían, así que, en lugar de hablar, abrí el diario. Con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por mi rostro, empecé a leerle sus propias palabras. Le leí sobre su admiración, sobre sus miedos, sobre su sentimiento de no ser suficiente. Lloré al reconocer su dolor, un dolor que había sido invisible para mí durante años. Y solo después de mostrarle que por fin lo veía, que por fin entendía su silencio, fui capaz de confesar. Le conté todo: la soledad, el vacío, el error estúpido y egoísta con Ricardo. No pedí perdón, solo le expuse mi alma rota, mi verdad más fea, sin adornos ni justificaciones. La reacción de Javier fue exactamente la que su diario había predicho: una implosión, no una explosión. No hubo gritos, ni platos rotos, ni insultos, solo un silencio abrumador, un silencio que lo decía todo. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo la comprensión daba paso a un dolor tan profundo que parecía romperlo por dentro. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con amor, se llenaron de una tristeza infinita. Se quedó mirándome durante lo que pareció una eternidad, como si estuviera viendo a una completa extraña. Luego, sin decir una sola palabra, se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, y se fue a la habitación de invitados. El sonido de la puerta cerrándose fue el más definitivo que había oído en mi vida. No fue un portazo de rabia, fue el clic suave y terrible de algo que se terminaba, de un capítulo que se cerraba para siempre, dejando tras de sí un vacío y los escombros de 15 años de vida compartida. Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. Vivíamos en la misma casa, pero como dos fantasmas que se evitaban en los pasillos. Él dormía en el cuarto de invitados. El silencio había vuelto, pero era un silencio diferente. Ya no era de distancia, sino de una verdad cruda y expuesta que estaba entre nosotros. Sin embargo, algo había cambiado. La honestidad brutal de mi confesión, aunque devastadora, había roto el muro de cristal que nos separaba. Una mañana, en la cocina, mientras nos servíamos café sin mirarnos, él habló. Su voz era ronca. Me preguntó por sus miedos, los que yo había leído en el diario. Y yo le hablé de los míos, de mi sensación de invisibilidad. Fue la primera conversación real que teníamos en años. Dolorosa, torpe, llena de pausas, pero real. No hubo reconciliación, ni promesas de un futuro juntos. Solo dos personas rotas intentando entender cómo habían llegado a ese punto. El futuro es incierto, un lienzo en blanco que no sabemos si pintaremos juntos o por separado. Javier me ha pedido tiempo, espacio, y yo se lo he dado. A veces, por la noche, escucho sus pasos en el pasillo y me pregunto si alguna vez volverá a nuestra habitación. No sé si podrá perdonarme, y no sé si yo misma podré perdonarme algún día. Pero lo que sí sé es que la verdad, por destructiva que sea, también es una semilla. La puerta que nos separaba, cerrada por años de silencio y suposiciones, no se ha cerrado del todo. Se ha abierto de par en par con la llave de la verdad dolorosa. Ahora, al menos, nos vemos. Vemos el dolor del otro, la fragilidad del otro. Quizás la reconstrucción no se trate de volver a lo que éramos, sino de decidir si, con estos escombros, podemos construir algo nuevo, algo más honesto, algo más real. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. He aprendido de la forma más dura que la mayor traición no siempre es la infidelidad, no es la búsqueda de otro cuerpo en la oscuridad. A veces, la traición más profunda y silenciosa
Es la de vivir al lado de alguien sin hacer el esfuerzo de mirar de verdad dentro de su corazón. Es asumir que su silencio es indiferencia, que su calma es desinterés. Es dejar de preguntar, dejar de buscar, dejar de intentar comprender las batallas que libra en su interior. Traicioné a Javier mucho antes de conocer a Ricardo. Lo traicioné cada vez que me sentí sola sin preguntarme si él también lo estaba. Lo traicioné cada vez que anhelé ser vista sin detenerme a verlo a él. La lección más dolorosa de mi vida es esta. El amor no muere por los gritos, muere por los susurros que no nos molestamos en escuchar, por el dolor silencioso del otro que ignoramos mientras estamos demasiado ocupados, lamiendo nuestras propias heridas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.